Así que ahora sí vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Vaya conmigo a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer, esta es una lectura muy conocida, ¿verdad? Muy popular. Cuando usted lo tenga, póngase de pie un momentito. Vamos a leer solamente 6 versículos. San Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan capítulo 3, del 1 al 6 solamente. Y vamos a leerlo, hermano, usted me sigue con su vista. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sígame con su vista, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le decimos: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poner este pensamiento, esta palabra, Señor, para que el día de hoy nosotros podamos, Señor, meditar en ella. Bendito Dios. Padre, gracias, porque así como dice tu palabra, Señor, que lo que hoy, Señor, vamos a compartir, sabemos que viene de usted, Señor, y que es apropiado para el día de hoy y para cada uno de nosotros. Padre, gracias por su palabra. Señor, le pido que me ayude, Señor, para que yo pueda compartir, Señor, este pensamiento, así como usted lo ha puesto en mi corazón. Señor, pero si a su Espíritu Santo le place añadir o quitar, Señor amado, Padre, que sea solamente su Espíritu Santo, Señor, usando mis labios y usando, Señor amado, este tiempo para que usted nos pueda seguir hablando, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tome el control, Señor, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestros sentimientos aún, Dios. Tome, Señor, el control del corazón de cada uno de los oyentes en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendíganos con su palabra y háblenos por medio de su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén, amén. Tome su lugar, por favor, siéntese. Gloria a Dios. Señor, puse este pensamiento, esta lectura en mi corazón para que hoy pudiéramos meditar en ella. Amén. Cuando yo empiezo a leer este versículo, empiezo a pensar y a imaginarme, hermanos, en los tiempos, vamos a hablar del viejo mundo, ¿no? En aquellos antepasados. En estos tiempos, ciertamente hoy la ciencia está muy avanzada, ¿verdad? Y sabemos, hermano, cómo se puede desarrollar un bebé en el vientre de una madre. Pero en aquellos tiempos la tecnología o la ciencia no estaba tan descubierta, tan avanzada. Aunque, hermanos, a través de la palabra podemos mirar que el Señor ya tenía todo planeado, todo pronosticado, ¿verdad? Y meditando en esto, pensaba yo en mi corazón, ¿verdad? Meditaba en mi corazón, decía, bueno, ¿cómo es que aquellos hombres podían darse cuenta o qué concepto tendrían cuando un bebé nacía o cuando un bebé era engendrado, ¿verdad? ¿Y qué pudiéramos pensar nosotros? Si ahora podemos saber, hermano, ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos factores, como un bebé se da en el vientre de una madre. Pero en aquellos tiempos, hermano, el hombre solamente creía ser una semilla. Y podían hacer una comparación en cuanto sembraban una semilla en la tierra. Ellos solamente sembraban la semilla y ellos miraban que la semilla se convertía en una planta, crecía y daba un fruto. De la misma manera ellos tenían un concepto así, hermanos, para poder procrear un hijo. Por cierto, el hombre, hermano, era la parte principal
Cuando el hombre sabía que tenía un hijo, hermano, para él era muy importante. Y se sentía, hermano, un hombre, ¿cómo pudiéramos decirlo? Un hombre completo, ¿no? En decir, tengo un hijo, pude tener hijos. Pero a la mujer, hermano, en esos tiempos solamente era un objeto, un instrumento. Donde ellos miraban, hermano, que esa semilla había sido sembrada en esa mujer. Pero en cierta manera, hermanos, cuando se da a conocer un poco más la palabra del Señor, cuando se habla ya de un Mesías, entonces aquella mujer, hermano, era tan importante cuando daban a luz. Van cambiando los tiempos, va cambiando, hermano, el pensamiento del hombre, va cambiando el conocimiento del ser humano también, cada vez más. Incluso dice la Biblia que la ciencia iba a avanzar, ¿verdad? Y estamos mirando esos tiempos. Y entonces, hermanos, se le empieza a dar la importancia y el conocimiento como un niño, como un bebé puede ser engendrado en el vientre de una madre. Se le da la suma importancia, hermano, ahora no solamente al padre por ser la semilla, por poner la semilla en el vientre de la madre, sino que ahora también en la madre es muy importante. Aún yo creo que más importante, ¿no? En ese proceso que llevan. Y cuando un bebé nace, ¿por qué se le dice o podemos mencionar o se acostumbra a decir dio a luz? Vas a dar a luz, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dar a luz? Porque ese bebé, hermano, está allí en oscuridad por 9 meses. Amén. Por eso se menciona o se dice va a dar a luz, porque entonces ese bebé después de 9 meses nace y viene a la luz, ¿verdad? Entonces quiero introducir este pensamiento con esta ilustración para que podamos entender un poquito más en lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando, hermanos, en esta palabra que leímos. Amén. Y hermanos, hay algo tan importante en saber que el ser humano o que el hombre venimos de una naturaleza pecaminosa, porque la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Que es por Adán. Y la humanidad ha sido contaminada por el pecado. Y la humanidad, hermanos, no tenía ya la capacidad o el acceso directo a Dios, porque había fallado a Dios. El hombre había fallado al Creador. Pero Dios, hermano, en su gran misericordia tiene un proyecto especial para la humanidad, para nosotros. Por eso, hermano, desde un principio el Señor muestra su plan a través de la palabra del Señor. Y en lo que leímos, este hombre Nicodemo, dice que era un hombre fariseo. Ni le voy a preguntar qué quiere decir fariseo, porque sé que usted lo sabe. Importante, un maestro de la ley, un maestro de la palabra, miembro del Sanedrín, que tampoco le voy a decir porque usted ya lo sabe, ¿verdad que sí? Y si no lo sabe, hermano, va a tener tarea. Amén. Un hombre importante en lo cual sabía el pensamiento, sabía la palabra de Dios, sabía la ley de Dios. Y él creía en su mente, hermano, a través de la palabra que él pertenecía al reino mesiánico. Pero cuando llega con el Señor Jesucristo, hay algo que le pregunta al Señor. Y le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Amén. Nadie lo puede hacer. Nicodemo, hermano, siendo un hombre tan importante, un hombre siendo parte de una corte, por decirlo así, para que entendamos, de allá del Sanedrín, va de noche con Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante, porque se puede decir o pensar, hermano, que para que fuera miembro de esa organización tenía que ser un hombre mayor, con experiencia, experimentado. Posiblemente Nicodemo hubiera tenido unos 70 años. Se puede pensar de esa manera. Y un maestro de la ley, cuando llega con Jesucristo, siendo un maestro también, porque le dice rabí, lo reconoce como maestro, era menor que Nicodemo.
Se puede pensar, hermano, que Nicodemo va de noche porque posiblemente se sentía avergonzado, se sentía, hermano, cohibido de los demás. ¿Cómo un hombre siendo viejo y maestro de la ley va a ir con un hombre joven a pedirle un consejo, a preguntarle algo? Pero lo cierto es que se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, le declara algo muy importante que podemos hoy nosotros tener en cuenta para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y le declara algo muy importante. Y como estamos hablando del pecado, hermano, en la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que todos hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, en sí el texto dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, para el ser humano solamente hay una puerta. Para el ser humano solamente hay una oportunidad para poder un día estar cara a cara con el Señor, con nuestro Creador. Y esa puerta se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando vemos la palabra del Señor, podemos mirar que ningún pecador entrará al reino de Dios, hermano, porque lo que está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Ningún hombre pecador entrará al reino de Dios, a menos que se arrepienta de su pecado, a menos, hermano, que venga a los pies de Cristo, a menos que reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Amén. Sí, lo tengo que decir porque a veces decimos, bueno, somos pecadores, pero hay un acceso. Pero en el cielo, hermano, no entrará burladores de Dios. Al cielo no entrará nadie, hermano, que se burle del Señor. Por eso el Señor le está diciendo, nuestro Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo y le dice eso, que nadie entrará al reino de Dios si no naciere de nuevo. Por eso, hermano, por eso dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:24 que por eso Cristo se dio a sí mismo y fue crucificado para llevar los pecados de la humanidad. Para eso estamos hablando del plan de Dios para la humanidad. Estamos hablando del plan de Dios, hermano, para con cada uno de nosotros. El libro de Filipenses capítulo 2 dice que Cristo mismo dejó su reino, dejó su trono, hermano, para venir al mundo y darse en rescate por nosotros. Dice que se humilló a sí mismo por la humanidad. Es verdad que a Jesucristo lo crucificaron, pero la palabra declara que Él se dio a sí mismo, porque si Él no hubiera querido, hermano, Él no hubiera sido crucificado, porque es Dios. Era humano en la tierra, pero era Dios, es Dios. Pero Él se dio a sí mismo por la humanidad, para que ese pecado que el hombre cometió allá en el huerto del Edén, hermano, que había sido engendrado a la humanidad, ahora pudiera ser quitado, limpiado del hombre, de la humanidad, del ser humano, a través de ese sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, amada iglesia, tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque decimos, sí, Cristo murió en la cruz, llevó mis pecados, llevó la enfermedad de cada uno de nosotros, llevó nuestras dolencias. Y sí es verdad, porque eso es así, porque la palabra no miente, porque la palabra, hermano, es verdadera, porque la palabra, hermano, es eficaz. Es una gran verdad para nosotros. Pero el problema, dije problema, ¿verdad? Porque vamos a tomarlo como un problema del ser humano, es que no es el conocimiento, hermanos. No es solamente el intelecto, saber lo que la palabra del Señor dice, sino que lo que tiene que hacer, hermano, es nosotros creerlo en el corazón y caminar bajo ese conocimiento, ese concepto que tenemos en la mente, y caminar bajo el concepto, hermano, de lo que la palabra del Señor ya ha sido predicado, ha sido impuesta en nuestro pensamiento y en el intelecto. Tiene que bajar al corazón. Si esa palabra no baja al corazón, entonces en el ser humano no va a haber un cambio, no va a haber, hermano, una diferencia. Amén. Así que
Dice que Él fue crucificado para llevar los pecados de la humanidad. ¿Cómo le hacemos ahora para volvernos a Dios? Para meternos al plan de Dios. ¿Cómo le hace la humanidad? Para ahora, hermanos, si somos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos ahora para poder venir a la familia de Dios, entrar, hermanos, en los planes que Dios tiene para con la humanidad? Pues Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se lo declara a Nicodemo, a Nicodemo, y le dice: tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Tenemos que nacer de nuevo, si no, no hay otra oportunidad, no hay algo más, hermano, que podamos nosotros llegar un día delante del Señor. Hay muchas otras creencias, amados hermanos. Hay muchas otras religiones que, hermano, dejan los conceptos básicos importantes de la palabra del Señor, que se necesitan para poder, hermanos, ser nosotros aceptados o aceptables delante del Señor, delante de Dios. Y esto es algo muy importante para la vida del creyente, porque Cristo mismo está diciendo: si no has nacido de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. Amén. Olvídese, hermano, olvídese que hay un lugar donde va a ser purificado. No, la palabra dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de allí el juicio. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, esto es importante. Si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Afuera en el mundo, hermano, hay tanta enseñanza, tanta doctrina, tanta religión, que nos reservamos decir nombres que no enseñan esto. Por eso el ser humano no es cambiado, no es regenerado. Por eso el ser humano, hermanos, vive como se le da la gana, porque no se enseñan los preceptos o los principios básicos de la palabra de Dios. Pero usted y yo sí, ¿verdad que sí? Conocemos la palabra del Señor. Eso es, hermano, eso es poder predicar una palabra sana, una doctrina sana, para que nosotros podamos, hermano, caminar bajo los principios de Dios y no pueda ser engañado. Por eso le dice nuestro Señor, dice el versículo 3, San Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También es traducido, no, que es, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu. El que no nace de nuevo, hermano, dice que no podrá ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo nunca podrá entender los planes de Dios para su vida, hermanos. El que no nace de nuevo nunca va a entender la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que está en nosotros para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos alumbre. La palabra de Dios nos revele. Bueno, la palabra es palabra revelada, pero para que nos dé el entendimiento, hermanos. Por eso dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, no podrás ir. Pero también, si no tenemos el Espíritu Santo, no podremos nosotros entender lo que la palabra dice para nosotros. ¿Sabe usted que hay muchos que estudian la palabra de Dios, pero que no le entienden, hermano? Porque necesitamos al Espíritu Santo que esté en nuestra vida para nosotros poder entender qué es lo que la palabra está declarando para cada uno de nosotros. Amén. El que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, hermano, conocía la ley, y él creía que en un tiempo postrero él estaría dentro o pertenecía al reino mesiánico, porque él era un maestro de la ley. Él conocía el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, y le dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo: si no hay una regeneración en tu vida, no eres parte del reino de Dios. ¿Qué es regenerar? ¿Qué es una regeneración? ¿Reconstruir? ¿De qué manera usted puede tomar el concepto de regenerar, de ser regenerado? Cuando alguien es adicto a alguna
bueno, tiene alguna adicción, ¿verdad? Y la deja, dice que es regenerado, ¿verdad? Deja eso, lo deja atrás y es regenerado ya, su vida es diferente, es cambiada. De igual manera, hermanos, la palabra del Señor nos declara eso, que nosotros tenemos que ser regenerados. Si no hay una regeneración personal, no puedes pertenecer al reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios. Tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en mi vida, hermanos. Tenemos que tomar una nueva naturaleza como personas, como hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Si somos hijos de Dios, tenemos que caminar conforme a los conceptos de la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, tenemos que ser regenerados. Si no hay una regeneración personal e individual en nosotros como seres humanos, cuando el ser humano entiende lo que realmente hizo Jesucristo en la cruz, hermano, y lo cree, decíamos como ilustración del bebé, ¿verdad?, que está en el vientre de la madre. Cuando el ser humano realmente entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, venimos a la luz. Salimos de la oscuridad. Cuando realmente entendemos, salimos de la oscuridad y entramos a la luz, hermano, entonces podemos ya caminar en el mundo bajo esa luz de Cristo Jesús. Amén. Muchas de las veces nosotros como creyentes, como cristianos, le decimos a la gente que le imitamos a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y hay una semilla que se siembra en esa persona haciendo la oración de fe. Pero es importante, hermanos, cuántos y cuántos no han hecho esa oración de fe, pero no han sido regenerados. Porque tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. Es cierto, se siembra la semilla y Dios da el crecimiento, es verdad. Pero usted y yo, cuando tenemos, hermano, este conocimiento y estamos ya caminando bajo la enseñanza de la palabra del Señor, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Yo le pregunto una vez más, ¿cuántos entendemos? ¿Cuántos hemos entendido lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario? Amén. Tenemos que entender, hermanos. Tenemos realmente que ponernos en ese lugar. Porque cuando nosotros entendemos realmente quién fue Jesucristo, de dónde vino, cuánto tiempo estuvo en la tierra, qué hizo aquí para que nosotros ahora pudiéramos tener, hermano, esta oportunidad de poder ser parte de la familia de Dios. Cuando realmente nosotros entendemos eso, entonces nuestra vida cambia. No de inmediato, porque es un proceso. En la vida del creyente es un proceso, hermanos. A veces le decimos a la gente que no conoce la palabra del Señor, bueno, pues yo soy cristiano, profeso, soy evangélico cristiano. Y nos quieren ver con unas alitas allá atrás. Pero no, es un proceso en cada uno de nosotros. Que vamos creciendo, que vamos siendo transformados, que vamos siendo cambiados, hermano, conforme la disposición de nosotros mismos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros ya. Amén. Mire. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, ¿verdad que sí? La palabra de Dios declara que es entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo muere en nosotros, hermano. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el Consolador, que es nuestro guiador, que es que nos redarguye, hermano, de todo pecado. El Espíritu Santo es el que nos va llevando al crecimiento. Está haciendo una obra en la mente y el corazón de todo aquel, hermano, que le recibe en su vida. La pregunta es, ¿dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? ¿O le constrictamos, como dice allí el apóstol Pablo? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra vida?
Porque Él vive en nosotros, Él mora en nosotros, Él está en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que ahora mora en nosotros. Que a veces nosotros olvidamos eso, hermanos. A veces nos olvidamos quién está en nosotros. Qué importante, hermanos, somos nosotros para el Padre, para Dios. Qué importante somos nosotros, hermanos, tener el Espíritu de Cristo en nuestra vida, en nosotros. Usted es importante para Dios. Usted es importante, hermano, dentro de la familia de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces dijimos que cuando entendemos el sacrificio de Cristo realmente pasamos de estar en las tinieblas a la luz. Dice un texto ahí en Pedro que perdón, hermanos, dice que cuando nosotros aceptamos, hermano, al Señor o venimos a entrar a la familia de Dios, y que nosotros ahora somos real sacerdocio, amén, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por nosotros, es por Dios, porque Él nos ha alcanzado por su misericordia. Mas vosotros ahora sois pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora vivimos en la luz, vivimos, hermano, guiados por el Señor. Gloria a Dios. Así que hay un proceso de cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros por la palabra. Mire lo que sigue diciendo. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tipifica el agua? Porque ya está hablando del Espíritu. El que no naciere del agua, de la palabra limpia, hermanos. Hay una tipología, la palabra nos limpia, nos lava, aunque somos lavados por la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, hermano, es la que nos alimenta. No hay un cambio en la mente y el corazón del hombre, hermano, si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leemos la palabra del Señor? Hacemos un examen ahorita a ver si es cierto. Dice, hermano, amén, dice. Sí, hacemos. Y le metemos ahí teología y la semántica y contexto histórico, y le metemos ahí hermenéutica. Sí. Tenemos que leer la palabra del Señor, hermano. La palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos hace nosotros renacer de nuevo. El Espíritu que está en nosotros está haciendo la obra, el trabajo, pero en nosotros nos queda la parte, hermano, de poder leer la palabra del Señor. Porque dijimos que este es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Para el hombre. Tenemos que saber qué es lo que Dios piensa de mí. Y la palabra, hermano, refleja, la palabra nos enseña nuestra condición, cómo estamos. Amén. Entonces salimos de la oscuridad a la luz y comienza un proceso en nuestra vida que hace el Espíritu Santo y la palabra del Señor en nosotros. Eso es lo que hace el cambio en nuestra vida. Hermano, el interesarnos en escuchar la palabra de Dios, en leer la palabra del Señor. Este ha sido el plan de Dios para que la humanidad sea restaurada y regenerada. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el Señor, hermano, ya había dado una palabra. La palabra de Dios, hermano, la Biblia es algo tan, ¿cómo se dice? Tan perfecto, tan entretejida, hermanos, que si la leemos vamos a entender el plan de Dios. Pero si no leemos no vamos a entender. Ezequiel capítulo 36, Dios le había prometido, hermanos,
había hecho una promesa con el profeta Ezequiel y le dice: quitaré su corazón de piedra, quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Amén. Y está hablando, hermano, para nosotros. Dios está hablando ya de su plan de redención para la humanidad, el plan de regeneración para el ser humano, para usted y para mí. Somos regenerados cuando nosotros, hermano, le damos la pauta, hermano, al Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Cuántos estamos creciendo en el Señor? ¿Cuántos estamos avanzando en Dios? En conocimiento, en comportamiento, en lo que es la vida moral, en lo que es la vida, hermano, cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos caminando cada día mejor? ¿Cuántos estamos siendo regenerados cada día? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dígalo amén, hermano. Por fe, si es que no, si no lo estamos aplicando en nuestra vida. Ese ha sido el plan de Dios. Dije Ezequiel 36, ¿verdad? 26, ¿verdad? Sé que me he equivocado en mi cita porque a veces confiamos en nuestra capacidad de intelecto, hermano, y nos equivocamos. Si no, hermano, hay palabra de Dios en nuestra vida, si no tomamos en cuenta el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo, no podremos tener una relación con el Señor. Tiene que haber un cambio en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar un cambio, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que haber un cambio en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿ya has sido regenerado? La pregunta es hoy en esta tarde: ¿ya has sido regenerado? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya hemos nacido de nuevo? Cuando un bebé nace, hermanos, nace y empieza a crecer, ¿verdad? Una ilustración, empieza a caminar y empieza, hermano, a hacer, primero hace travesuras, ¿verdad? Pero empieza a hacer cosas con sus manos, con sus pies, empieza a andar curioseando, mirando, conociendo las cosas, por decirlo así. Eso es lo que hace un bebé en la vida secular, hablándolo físicamente, naturalmente. Pero como hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo, estamos avanzando, estamos caminando, estamos tratando de conocer el reino de Dios, así como ese niño trata de conocer las cosas que están a su alrededor. Seguimos tratando de conocer, hermano, el plan de Dios para nuestra vida. ¿O ya no estamos creciendo? ¿O ya nos quedamos estancados? Porque de cierta manera, hermano, a veces los niños, por mala cosa, sucede algo en su vida, ¿verdad? Algunos nacen enfermitos. Algunos, hermanos, les da alguna enfermedad en el transcurso de su crecimiento y no pueden crecer. Y quiero ser respetuoso con eso, ¿verdad? Porque posiblemente alguien nos escuche que tenga una condición así, un hijo así, y es triste. Pero nosotros, hermano, en el Señor. Por eso la pregunta es: ¿hemos nacido de nuevo? Porque si hemos nacido de nuevo, hermano, estamos seguros que un día sí entraremos al reino de Dios. Si estamos seguros que hemos sido regenerados o que estamos siendo regenerados, hay una oportunidad de un día estar delante del Señor, hermanos. Amén. Por eso es la pregunta. Tenemos que examinarnos. Porque Nicodemo conocía la palabra, conocía, hermano, era algo tan importante que conocía la palabra de Dios. Pero no sabía, no había entendido cómo es, hermano, qué es nacer de nuevo, qué es ser regenerado. Y usted y yo tenemos que entender qué es ser regenerado en nuestra vida. Tenemos que entender cuánto hemos avanzado, cuánto hemos caminado en nuestra vida espiritual en el Señor. Amén. Cuando alguien, hermano,
hablando en lo espiritual, nace de nuevo, se interesa por las cosas de Dios. Nos interesamos por las cosas de Dios. Nos interesamos, hermano, por ser responsables como hijos de Dios. Yo les he enseñado cuál es la responsabilidad de una oveja, de un congregante. ¿O no les he enseñado? Tenemos una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad como líder aquí a frente. Los líderes tienen una responsabilidad como líderes. Los que son congregantes, hermano, los que son miembros, laicos, dice la hermana Blanca. Los miembros, también hay una responsabilidad. Por eso hoy el Señor está hablando en nuestra vida y tenemos que examinarnos. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo, hermano? ¿Somos responsables a lo que Dios nos ha llamado o no? Porque si no has nacido de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. A veces esta palabra la leemos, hermano, como muy, ¿cómo se dice? Muy suavecita, superficial. Gracias, hermano, por la palabra, muy ligera. Pero no, hermano, tiene un gran peso para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Porque Cristo mismo está diciendo, si no naces de nuevo, si no eres cambiado, si no eres transformado, no podrás entrar al reino de Dios. Amén. Tenemos que examinarnos. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, vamos a estar buscando siempre las cosas de Dios. Vamos a estar buscando al Señor. Vamos a estar buscando qué hacer para el Señor. Y yo le puedo decir mi experiencia, hermano, cuando yo vine a los pies de Cristo. No me importaba el cansancio, no me importaba el hambre, no me importaba, hermano, lo que fuera. Pero yo quería estar en la casa de Dios, quería estar aprendiendo de la palabra del Señor. Posiblemente, hermano, usted ni siquiera abra su Biblia durante la semana en su casa. Posiblemente, hermano, usted ni siquiera le diga al Señor, Señor, gracias por la vida en esta mañana. Posiblemente, hermano, usted, su pensamiento esté más en las cosas materiales, en lo cotidiano, en el trabajo, qué sé yo. Pero hoy el Señor está hablando en nuestras vidas, hermanos. La palabra dice que es como un espejo, ¿verdad? Que ahí nos miramos en la palabra de Dios. ¿Qué te interesa más? Porque si no has nacido de nuevo, te interesa más lo cotidiano, lo material. ¿Verdad que sí, hermano? Si no hemos nacido de nuevo, hermanos, vamos a desviarnos y a mirar más por lo cotidiano. ¿Se acuerda de Marta y María? ¿Se acuerda de Marta y María? Una llegó, hermano, a los pies de Cristo, pero la otra andaba ya haciendo sus cosas. Porque necesitaban nacer de nuevo para que lo primero fuera Cristo en su vida. Necesitamos nacer de nuevo para que lo primero sea Dios, hermano, porque por Dios lo tenemos todo. Cristo es el que nos bendice, hermano. Dios es el que nos da la capacidad de hacer todas las cosas, hermano, que nosotros podemos tener en este mundo. Dios nos da todo, hermanos. Nos dio a su Hijo Jesucristo para que ahora nosotros tengamos entrada al reino de Dios. Nos da, hermano, la sabiduría, la inteligencia, nos da la capacidad en nuestras manos para hacer un trabajo. El Señor nos da, hermano, nos bendice. A veces hasta caprichos, ¿verdad? Dice el hermano, sí, caprichoso. No, sí, hermano, a veces hasta Dios nos concede algo, ¿verdad? Que deseamos, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermanos. Pero necesitamos nacer de nuevo. Hay bebés que a veces no tienen, hermano, la bendición, nacen y no pueden crecer. No pueden seguir creciendo. Mueren prematuros, mueren a su tierna edad. No tienen la oportunidad. Y eso no nos corresponde a nosotros preguntarnos por qué, porque eso solamente Dios sabe. Porque es un Dios soberano. Será, amada iglesia, amados hermanos, será usted que nos escucha por internet, por las redes, será que nació
y no ha crecido. O posiblemente murió espiritualmente. Porque eso sucede en la vida del creyente. Eso sucede en la vida del creyente, que posiblemente nació de nuevo, hermanos, pero se quedó estancado. Murió espiritualmente y no ha crecido, no ha avanzado. Siguió en lo mismo. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Un bebé nace y crece y se parece a su padre, ¿verdad? Muchas de las veces. Un cristiano nace, hermano, y cada vez se tiene que parecer a Cristo. Amén. Cuando un bebé nace y luego lo están mirando los papás, ¿a quién se parece? ¿A la mamá o al papá? ¿Verdad que sí? Y le buscamos un parecido a ese bebé, a esa criatura. ¿A quién se va a parecer tu bebé? Ajá, ¿a quién? Una niña güerita, ojos cafés claros, unos risitos, unos chinos así como de oro. ¿Se va a parecer a la mamá o al papá? A la mamá, dicen. Y hay preferencias aquí. Y usted y yo, si nacimos de arriba, como dice la Biblia, hermanos, si usted y yo nacimos de Dios, del Espíritu, ¿a quién nos parecemos? A Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo, hermanos. Tenemos que parecernos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, al que murió en la cruz por nosotros. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que imitar a Cristo. ¿Cómo le imitamos al Señor? Amén. Si hemos nacido de nuevo, nos parecemos a Cristo, hermano. Dice la palabra que ahora hablamos, hermano, con palabras de bendición, palabras sazonadas con el Espíritu Santo. Dice, hablamos con himnos y salmos, dice el libro de Efesios. Hacemos misericordia, perdonamos, tenemos bondad, somos bondadosos, somos prudentes, no somos, creo que me puse la palabra aquí, tóxico y tóxica. Amén. No machistas, no rebeldes como hijos, más bien siendo obedientes. Carácter de Cristo, atributos de carácter de Cristo. Amén. Parecernos a Cristo, hermanos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Como que se puso intensa, ¿verdad? La cosa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos nacido de nuevos, hermanos? Porque el carácter que teníamos allá atrás, muchas de las veces, lo queremos mantener todavía en nuestra vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Tenemos que dejar el pasado, la vieja naturaleza. El apóstol Pablo enseña tanto, hermanos, sobre la vieja naturaleza. Tenemos que dejar la vieja naturaleza. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Que tu mente sea renovada. Dice, renovaos en el pensamiento, en el corazón, para que podamos agradar a Dios, para que podamos demostrar que somos realmente hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dejar el pasado, dejar lo que nos estorba, hermanos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ir creciendo. El salmo que leía el hermano 84, es que tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir avanzando cada día más. Ser diferentes cada día más. Parecernos a Cristo cada día más. Tenemos que ser santos. Amén. Tenemos que ser santos. Quiero leer Efesios capítulo 4. Y voy a ir aterrizando al pensamiento, hermanos. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 17 en adelante. Sígame con su vista, dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con la avidez toda clase de impureza. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Palabra de Dios, dijo aquel Señor. ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos regenerados? ¿O cuántos de nosotros necesitamos nacer de nuevo? ¿O cuántos de nosotros necesitamos ser regenerados? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos que Dios obre en nuestra vida? Yo necesito, hermano, que Dios siga obrando en mi vida. Yo necesito cada día, hermano, la ayuda de Dios para poder conducirme del agrado de Dios. Porque si soy nacido de nuevo, la palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Si la palabra de Dios nos enseña, hermano, cómo debemos de conducirnos, y si conozco la palabra, yo necesito que Dios me ayude para poder yo guiarme, hermanos, poder caminar conforme a los preceptos de la palabra del Señor. Amén. ¿Cree que necesitamos, hermano, dejar ciertas cosas pasadas en nuestra vida? Todos hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Yo también he sido nacido de nuevo, pero de pronto necesito que el Señor me ayude, que el Señor me siga regenerando en mi carácter, en mi modo de vivir. Porque como leímos, que mis labios tienen que hablar palabras sanas, que mis manos, hermano, puedan ser lo correcto delante de Dios, que mis labios puedan hablar, hermano, palabras en las cuales bendigan en nombre de Dios. Amén. Este ha sido el pensamiento de la palabra del Señor para cada uno de nosotros y para aquellos que nos escuchan, hermanos, por los medios y redes sociales. Si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Amén. Que no seamos como Nicodemo, que no entendía cómo es posible que un hombre viejo pueda entrar en el vientre de la madre. Nacemos del Espíritu y del agua. Nacemos de la palabra del Señor y nacemos, hermano, por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos entendemos la palabra? Si usted y yo hemos entendido la palabra, hermano, entonces vamos a ser como aquel niño interesado por las cosas de Dios, interesado por conocer más a Dios, esforzándome más por poder servir a Dios. Tanto que hemos hablado, hermano, del servicio, tanto que hemos enseñado, hablado de que Dios es nuestra prioridad. Amén.
Solamente usted y Dios sabe si realmente usted ha sido nacido de nuevo, regenerado. Solamente Dios sabe, hermano, lo que hay en mi corazón, si realmente tengo pensamientos, hermano, de bien para Dios o no. Solamente Dios lo sabe. Pero yo quiero seguir creciendo en el Señor. Si he nacido de nuevo, quiero seguir creciendo en el Señor. Y usted debería hacer lo mismo, crecer más en el Señor, interesarse más por el Señor. No pierda su tiempo, hermano, en otras cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Qué concepto tan más importante para nosotros. Qué promesa, hermano, para nosotros. Qué mandamiento para nosotros. Busquemos primeramente a Dios. Iglesia, Maranata, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, hermanos. La naturaleza, hermano, clama justicia. La tierra clama justicia. Todo lo que se está mirando, hermano, es llamada de atención para la humanidad. Tenemos que entender que Cristo está a las puertas. Tenemos que ponernos bien con el Señor. Amén. Podemos decirle al Señor hoy en esta tarde que descubra nuestro corazón, hermanos. Que descubra nuestro corazón. Esta semana pasada, donde he andado yo solo trabajando, le he dicho: Señor, sin saber que el Señor me iba a dar esta palabra: Señor, dame hombres y mujeres nacidos de nuevo para que podamos completar el trabajo que usted ha mandado a hacer aquí, hermano. Le digo: Señor, dame varones dispuestos a trabajar en tu obra, porque hay un mandamiento, porque hay una promesa para este ministerio, hermanos. Y el fin de semana, Señor, pone este pensamiento, este texto de San Juan capítulo 3. Y yo quiero decirle al Señor, que todo aquel que ha nacido de nuevo, hermano, se pare en la brecha y podamos seguir creciendo, caminando en ese camino que es Cristo Jesús. ¿Y usted quisiera orar conmigo hoy en esta tarde? Entonces póngase de pie, por favor.